Buenas tardes, nuevamente con ustedes. Soy Juan Carlos Carranco Anaya. En este curso de Planeación Estratégica, Innovación Competitiva y Rentabilidad Empresarial que como consultor de SEDEC estamos dando este día, pues para finalizar, porque ya es nuestra parte 3. Espero que se hayan quedado igual de entusiasmados como yo en nuestra última sesión. Bien, pues para comenzar esta parte, lo que les quiero decir es de que pues estamos en el segundo punto de lo que es nuestro curso, que es el diseño de la estrategia de gestión. En esta sesión veíamos lo que es las alternativas o las innovaciones y todo lo que tendríamos que hacer para poder llegar a concretarlas. Nos quedamos casi terminando la estrategia de gestión en la última sesión y hoy vamos a finiquitarla. Entonces vamos a iniciar. Como recuerdan, nosotros teníamos ya las áreas de nuestra empresa, habíamos identificado las soluciones o innovaciones de acuerdo a la problemática que habíamos analizado en ese cuadrito de causa-efecto y habíamos visto pues las innovaciones entonces. Vimos también las necesidades de capacitación, las necesidades del qué hacer en el corto y en el mediano plazo y nos quedamos en los resultados esperados, porque toda innovación, pues lógico, vamos a esperar algún cambio que lo que hagamos impacte en esa realidad, nos ayude a transformarla. Y entonces ubicábamos cuáles eran los impactos finales que estábamos esperando o los resultados. En este caso comentábamos pues, que era la disminución del gasto de operación, que decíamos que al final de cuentas esto iba a impactar en el precio final de nuestra mercancía, en su calidad, y en ese sentido pues iba a llegar a nuestro consumidor final, a nuestro mercado meta, cumpliendo las características que éste nos había solicitado. Pues bien, entonces, partiendo de este último cuadro que habíamos visto la ocasión anterior, bueno, también habíamos visto lo de las actividades a desarrollar en el corto y en el mediano plazo, pero nos vamos a centrar ahorita en lo que son los resultados esperados. Continuamos, acuérdense que lo que está señalado en verde es información que ya traemos de las sesiones anteriores. Ya teníamos las innovaciones propuestas en cada una de las áreas, de acuerdo a los problemas que se habían analizado, y también teníamos ya los resultados que se estaban esperando que se dieran a partir de las acciones o de las soluciones propuestas. Si bien nosotros planteamos resultados, es necesario también tener un indicador que justamente, como su nombre nos lo dice, nos va a indicar el logro de nuestras metas. En este caso, nosotros la meta que esta empresa se estaba proponiendo era la disminución del 10% en sus gastos de operación, teniendo una línea base, o sea, partían de una línea base donde su gasto de operación era de 1,750 pesos diarios. Entonces ellos querían hacer una disminución por lo menos de un 10% en estos gastos de operación. En cuanto a la rotación del personal que se daba constantemente por la falta de capacitación en los diferentes procesos, la línea base en el momento actual de la empresa tenía un 15% de rotación de personal y lo quería disminuir a un 5%. Entonces, lo que vamos a hacer en este cuadro justamente es ver cuál es la meta que queremos, cuál es el indicador que nos va a pedir, que nos va a permitir saber hasta qué punto hemos llegado. Entonces, si nuestra meta es la disminución del 10% de gastos en operación, nuestro indicador en este caso es
una tasa de variación o un porcentaje de variación en los gastos de operación. ¿Cómo se construye la fórmula? Pues es muy simple, simplemente tenemos los gastos de operación actuales y vamos a contrastarlos con los gastos de operación que tengamos dentro de 2 o 3 meses, de acuerdo a los ajustes que hayamos hecho en relación a las soluciones o las innovaciones que hemos detectado. En ese sentido, en cada caso, pues vamos a ver el indicador, nuestra fórmula para poder desarrollar nuestro indicador, la línea base de la que partimos y en relación a nuestras metas. Y es muy importante en este momento identificar también cuál va a ser el medio de verificar que sí hemos llegado a esa meta que hemos planteado. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿en dónde podríamos ver la disminución o no de nuestros gastos de operación? Pues creo que en nuestros estados financieros se puede reflejar en nuestro, en fin. En el caso de la rotación de personal, pues podríamos ver en el área de recursos humanos, de administración, con el encargado de personal, cuál ha sido esta rotación. En fin, el chiste aquí es que tengamos los medios de verificación, pero que también sepamos muy bien cuál puede ser nuestro indicador que nos permita saber el alcance, el desarrollo de nuestra innovación. Ahora bien, si ya tenemos las innovaciones, los resultados esperados, y ya hemos planteado las actividades a desarrollar en el corto plazo, lo que debe de proceder es ubicarlas en un programa de actividades para, en ese sentido, asignar responsables, asignar lugares donde se va a desarrollar la actividad y poder calendarizarlo. Esto es muy importante porque muchas veces dejamos las cosas así como que al aire, vamos a hacer tal cosa, pero no se menciona quién va a ser el responsable de que se desarrolle la actividad. Y cuando hablo de responsable, no quiere decir que esa persona sea solamente la que va a realizar la actividad, no. Es la responsable de coordinarse con los demás compañeros que tienen que también desarrollar la actividad. Pero sí es necesario marcar un responsable de estos hechos. Bien, hay que designar el lugar donde se va a realizar, si es posible, hasta la hora en que se va a hacer la reunión o la actividad. Y como les decía, pues todo esto poderlo detallar en un programa donde en meses, semanas o días vayamos viendo también físicamente cuándo se debe de realizar esta actividad, cuándo su inicio o su término, pero sí fijar de alguna manera la calendarización de estas actividades. Acordémonos que estamos planeando y en la planeación algo bien importante es tener de forma visual todos los elementos de nuestras actividades, porque en el momento en que yo no esté en mi área, alguien puede venir y si estamos hablando, por ejemplo, de programas, pues puede ubicar muy bien cuál es la programación que se está siguiendo. Entonces, en términos de planeación, siempre debemos de procurar que la información sea visible para todos. Ok, sigamos entonces. Con esto vamos a seguir realizando el diseño de nuestro plan de gestión. Una de las cosas que a veces se nos olvida es que estas innovaciones, estas soluciones, pues tienen un costo. Y a veces el problema es que asignamos costos aleatoriamente, presumiendo que ese va a ser el precio final, pero sin antes haber hecho un análisis. Si bien en este cuadrito lo que estamos haciendo es ver las innovaciones, las inversiones que se están requiriendo, en el caso de hacer el inventario, pues es la capacitación, el diseño y aplicación de formatos,
En el programar las capacitaciones está la realización del diagnóstico de capacitación, etcétera. Y como habíamos visto, pues esto implica capacitaciones que tienen un costo, implica uso de GPS que también tienen un costo, en fin. Y aquí, de repente, si no somos meticulosos al hacer este costeo, podemos tener problemas en su realización. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentarles dos tablitas que nos van a permitir poder costear cualquier actividad o proyecto que queramos desarrollar. Muchas veces, y esto es muy frecuente hasta en el día a día, que queremos realizar alguna actividad y no nos preguntamos, no analizamos realmente cuál va a ser el costo de esa actividad. Entonces, vamos a introducirnos un poco pensando en cualquier actividad o área de nuestra empresa y veamos que cualquier actividad que desarrollemos en nuestro día a día o empresarialmente va a requerir de algún insumo o producto. En este caso estamos viendo un cuadro que van a poner un rastro o algo así por la información que estoy viendo. La actividad es en el área de producción, es el acopio de ganado. El insumo o producto que van a necesitar para hacer este acopio es el combustible que van a requerir para manejar el vehículo e ir a comprar el ganado. Veamos, toda actividad que realicemos requiere de algún insumo o producto para realizarla. El insumo o producto que tenemos requiere a su vez de alguna maquinaria o equipo que nos permita procesarla en algún momento dado. Por ejemplo, más abajo vemos en producción que hay una mezcla de ingredientes de diferentes especies, donde requieren máquina, como equipo, un caso, y como servicios secundarios, el agua, me imagino, para lavar el caso y todo esto. Entonces, necesitamos un insumo, pero para poder procesar ese insumo vamos a necesitar alguna maquinaria o algún equipo. Y para que esta maquinaria o equipo funcione, por lo general vamos a tener alguna necesidad de servicios secundarios. Si estamos hablando de un procesador de carnes, pues como servicio secundario es la energía eléctrica. Si estamos hablando de un vehículo, de un transporte, como servicio secundario vamos a tener el uso de la gasolina, de aceites, etcétera. Y bueno, se supone que también tenemos una infraestructura, nuestro local, nuestra área de producción, de conserva, etcétera, donde vamos a realizar nuestros procesos. Y algo bien importante en toda esta secuencia es la persona, el ser humano, que va a realizar estas actividades. Entonces, por eso veíamos también que era muy importante la capacitación de nuestro personal, porque de lo contrario, pues a lo mejor las actividades que se requieren realizar no las va a llevar a cabo como deben de ser. Ok, entonces, acuérdense, para poder identificar realmente el costo de cualquiera de nuestras actividades, podemos utilizar este pequeño cuadro donde vamos a desglosar de acuerdo a la actividad los insumos, la maquinaria o el equipo necesario, las instalaciones requeridas, los servicios secundarios y el personal que requerimos para desarrollar la actividad. Y vamos a pasar con toda esta información que tenemos al siguiente cuadro. Y aquí en este cuadro lo que vamos a hacer es todo producto, nosotros, sean insumos, maquinaria, equipo, sea mano de obra, fuerza de trabajo, la encontramos en un mercado que tiene un valor, que tiene una ubicación y que tiene un costo. Ahí es el costo de nuestros productos que vamos a comprar o a vender. Entonces, la información que habíamos identificado que requerimos para que nuestro proyecto avance,
la identificamos, pero no sabemos cuánto nos cuesta. Entonces, este cuadrito nos permite identificar o investigar en su momento o en su caso por ejemplo, en el caso de la crema que yo estoy produciendo, hay una descripción. Es una crema hidratante que aporta vitaminas de extractos naturales, ya sea acuosos o de oleatos, a la piel. Entonces, ahí hay una descripción de mi producto. Y bueno, ahora viene, hay una presentación para manos de 100 gramos, hay una presentación para cara de 140 gramos. Ahí estoy describiendo poco a poco mi producto y que debe de coincidir también con aquel cuadrito que veíamos donde estamos identificando qué es lo que está requiriendo mi mercado meta, mi consumidor final. Entonces, en ese sentido, debe de haber congruencia y lógica entre lo que es el producto que estoy ofreciendo y lo que está requiriendo mi consumidor final. En este caso, si yo estoy hablando de los insumos que requiero, por ejemplo, son las diferentes plantas, hago una descripción de la planta que estoy requiriendo, por ejemplo, pues el pepino, la naranja, la canela, el azahar, no sé. Entonces hay que hacer una descripción de los insumos que estoy requiriendo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, igual el encargado de compras puede no estar y alguien más tiene que hacer esa compra y no sabe las especificaciones que debe de tener la planta que va a comprar o el insumo que va a comprar o el envase que tenemos que manejar, las etiquetas, etcétera. Entonces, todo esto, los insumos, todo lo que vamos a requerir, lo que es maquinaria, equipo, lo tenemos que describir muy bien, porque eso también está ligado a la capacidad de producción que tenemos o queremos tener. Ahora bien, de estos insumos, maquinaria o equipo, yo requiero ciertas cantidades. Una vez identificadas las cantidades de acuerdo a mi proceso de producción, pues lo que voy a hacer es poner la cantidad y todo producto, decíamos, tiene un costo, un precio en el mercado. Entonces voy a poner el costo unitario de ese insumo o materia prima que voy a comprar y voy a poner el costo total. Así, si voy a comprar 20 piezas, 10 kilos, 1 tonelada, 2 toneladas, pongo el precio unitario y pongo el precio total. Y posteriormente voy a ver algo muy importante, en dónde voy a encontrar esos insumos, dónde está el mercado de mis insumos. Porque muchas veces nos metemos a la producción, pero si no consideramos todos estos aspectos del mercado podemos tener problemas. Y esto también referido al dimensionamiento de nuestra empresa. Si hablamos, por ejemplo, de repente hay que ver si estoy comprando empaques, algún envase, si ese proveedor de insumos dentro de las condiciones me va a dar garantía, me va a dar algún precio, en qué condiciones me va a vender el producto. Si tiene abasto suficiente, porque si hoy me puede abastecer X cantidad de piezas que necesito, pero dentro de 15 días ya no las tiene para abastecerme, pues eso me va a traer problemas en mi cadena de producción. Entonces, todos estos elementos los tengo que ir analizando en este diagrama de bloques. ¿Cuál es el costo de cada uno de los insumos que voy a requerir? Su costo unitario, el costo total, dónde lo voy a comprar, con quién lo voy a comprar y cuáles son las condiciones de compra o venta. Y digo de compra o venta porque este pequeño cuadrito nos sirve también para hacer el análisis de el mercado, el análisis de nuestros competidores, nos permite ver el análisis de la comercialización de nuestros productos, porque son elementos de mercado. Entonces, toda esa información la podemos poner en este cuadro para ver, como les decía hace rato, ejemplificando su uso,
puedo poner en términos de lo que es, no el área, sino ya el producto, la crema que estoy produciendo, otras cremas, ver cuál es su descripción, cuál es su costo unitario en el mercado, y puedo hacerme una idea de cuál es la competencia, por ejemplo. Pero bien, entonces estos cuadros se los pongo nada más en términos de que ustedes puedan identificar correctamente cuál va a ser el costo que van a tener sus innovaciones, porque de lo contrario pueden aventurarse y en vez de lograr satisfactoriamente un éxito, pueden tener un fracaso que aunque siempre también son significativamente educativos, pero pues procuramos evitarlos. Ok, entonces, si ustedes se fijan, hemos terminado el diseño de nuestra estrategia. Aquí, como lo vemos en pantalla, lo que hicimos fue identificar de principio las innovaciones o las soluciones que queríamos implementar para evitar esa problemática que habíamos analizado. Vimos también cuáles eran los resultados o impactos que estábamos esperando de todas estas innovaciones, las necesidades de inversión para su ejecución, las necesidades de capacitación. Vimos también, en términos de ir concretando todas estas acciones, las actividades al corto, mediano plazo, los responsables, su periodo de ejecución y también de forma importante identificamos las metas que nos estábamos proponiendo alcanzar de acuerdo a nuestros resultados esperados y decidimos que teníamos que tener alguna forma que nos indicara el saber si habíamos avanzado o no en el logro de nuestras metas. Y en ese sentido desarrollamos indicadores que nos permitieran conocer si habíamos logrado disminuir o no ese porcentaje en la rotación de personal o en el gasto de operación que estábamos teniendo. Y bueno, pues tuvimos un medio de verificación y vimos también cuál era el presupuesto para su ejecución. De hecho, si ustedes recuerdan el cuadrito anterior donde estábamos cotizando unitariamente y el total, si hacemos el total, la suma de los totales, vamos a tener justamente cuál es el costo de nuestro proyecto o actividad que queremos desarrollar. Y no nada más inventándonoslo, pues ahí pone más o menos tanto. Eso es uno de los grandes errores en los que caemos frecuentemente. Entonces, no aflojemos, no seamos flojos y hagamos estas pequeñas tablitas que nos ayudan a ser más eficaces, más eficientes y más objetivos y por lo tanto hacer nuestra empresa pues más rentable. Y ahora vamos a entrar a la cuarta parte, que ya es la evaluación. Se supone que ya con toda la estrategia que diseñamos, pues ya podemos llevar a la práctica nuestra innovación, nuestro proyecto. Y en la práctica, pues ya lo que pasó, pasó, lo que planeamos, si lo hicimos bien, se demostrará en la ejecución de la obra que hagamos. De antemano, acuérdense que lo mejor es hacer las cosas bien a la primera vez para no tener que gastar más tiempo, dinero y esfuerzo. En ese sentido, si nuestra planeación fue acorde a la problemática, a nuestra realidad, vamos a ver al ponerlo en la práctica que el impacto va a ser tal como nos lo esperamos o casi al 100% de lo que esperamos. Entonces, una vez después de haber puesto en la práctica nuestras innovaciones, nuestras soluciones, nos vamos a reunir para ver cómo vamos a ir evaluando todo esto. Entonces, en términos de evaluación, vamos a ver que vamos a requerir de un instrumento que nos permita ir viendo, dar un seguimiento a las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos, en verde está toda la información que ya traemos
otros cuadros de otras sesiones. Ya sabemos el área donde está la problemática, sabemos las innovaciones o soluciones que se han propuesto, los resultados que estamos esperando de cada innovación, cómo vamos a verificar que se ha logrado esa meta que propusimos en algún momento. Y claro, para llevar esto a la realidad tenemos que poner fechas muy específicas, como ya lo habíamos planteado en esa programación que habíamos realizado. Entonces, tenemos la fecha de verificación, que podría ser el día 3, el día 12 del tercer mes del año 20, en este caso fue, y tenemos a los responsables de llevar a cabo todos los elementos que requerimos para saber si el indicador tiene una solución y nos dice qué tanto hemos avanzado. En este caso, Raúl era el encargado de llevar las bitácoras y todas las cuestiones que nos permitían tener los datos para alimentar los indicadores. Y así en cada uno de los casos se tenían a estos responsables y, bueno, en su momento, ya en la fecha de verificación, como lo planteamos, lo que hacemos es reunirnos y ver. Aquí hay dos formas de evaluar. Por un lado, podemos evaluar actividades específicas y por otro lado, podemos evaluar resultados o impactos esperados. Pero en términos generales es lo mismo, o casi lo mismo. Para evaluar, partimos de retroceder y ver en el área que estamos trabajando cuáles eran los problemas, las causas, vimos las alternativas de solución, el qué hacer para lograrlo, los responsables. Y ahora le vamos a preguntar a Raúl si se logró o no se logró actualizar el inventario. En este caso estamos hablando de actividades, no de impactos. Entonces Raúl nos dirá si se logró o no se logró actualizar el inventario, qué contribuyó al logro, si la participación de los compañeros, el que haya un diseño para el manejo del inventario, etc. Y también importante, qué obstáculos se presentaron. Digo, esto es importante porque a pesar de que hay un proceso de planeación, la realidad es dinámica, es constantemente cambiante. Entonces, lo que yo estoy planeando en este momento, en este segundo, quizás en el siguiente segundo cambien las condiciones bajo las cuales estoy haciendo mi planeación. Y en ese sentido, por muy buena que haya sido nuestra planeación, es factible, es posible que haya obstáculos que se nos presenten. Pero esto nos va a permitir retroalimentar nuestro sistema. Entonces, vamos a ver si se logró completamente, qué bueno, o qué obstáculos se presentaron que no nos haya permitido lograr el 100% de las actividades, y en ese sentido vamos a identificar qué nos falta por hacer. Y ese que nos falta por hacer sería reprogramar nuestras actividades. Y ahora viendo el seguimiento y evaluación en términos de indicadores. Igual tenemos los problemas, las causas, el área, las alternativas que se propusieron, las innovaciones, los resultados esperados, la línea base de la que partimos, la meta que nos propusimos alcanzar y el indicador específico. En este caso, nuestro indicador era la tasa de variación en gastos de operación. Si aplicáramos la fórmula que teníamos en el cuadro anterior, esa fórmula nos daría un porcentaje que, si lográramos el 100, pues la fórmula diría que logramos ese 100% que es nuestro 10% que habíamos querido disminuir. Entonces, en relación y viendo los resultados de nuestras fórmulas de los indicadores aquí a un lado, podemos ver el resultado alcanzado y decir en este caso que a lo mejor la disminución no fue del 10% en los gastos de operación, a lo mejor fue del 15% o a lo mejor fue del 8%.
Pero aquí también, de acuerdo al resultado analizado, de acuerdo al resultado alcanzado, analizamos qué es lo que contribuyó al logro de este resultado o qué obstáculos en su momento se presentaron para impedir alcanzar el resultado esperado. Y así poder identificar el que nos falta por hacer. Si se dan cuenta, hasta aquí hemos venido siguiendo un proceso de conocimiento que nos ha llevado de lo más general a lo más particular en estas tablitas que hemos visto y ver en un momento dado en la ejecución, en la realidad, qué tanto impactó nuestra innovación en nuestra empresa, si realmente a través de lo que se hizo pudimos volverla más rentable, más productiva, si estamos atendiendo con todo esto a nuestro mercado meta, a nuestro cliente final, a nuestro consumidor final, que al final de cuentas es el que da vida a todos nosotros. Y bueno, finalizando, vamos a hacer una síntesis de lo que vimos. Decíamos que un proceso de conocimiento de la realidad es lo que es la planeación y que para este proceso partimos de una primera realidad y en esa realidad en la que nos ubicamos hoy, en el aquí y el ahora, vamos a identificar de acuerdo a lo que estamos haciendo, vamos a hacer un diagnóstico de esa realidad, un diagnóstico que vimos que era de nuestro entorno, que implicaba ver en términos de ejes de análisis la naturaleza, el medio ambiente, el aspecto económico, productivo de la sociedad y a nosotros mismos como personas, como sociedad, como seres sociales, cuáles eran las problemáticas que teníamos en este gran entorno. Mencionábamos que por la cuestión de la pandemia había alguna debilitamiento en nuestro organismo, en nuestra piel por el uso de diferentes sustancias. Identificábamos en ese sentido un mercado que requería de alguna crema que le aliviara su malestar en la piel. Hicimos un análisis de mercado para ver qué tanta gente podría consumir esa crema y en qué condiciones, con qué características, precio, empaque, etcétera. Veíamos que había un mercado, un segmento de mercado muy específico que requería este producto, que las especificaciones que mencionaba era que fuera lo más orgánico posible, accesible, tanto en precio como en lugar de venta, etcétera. Y entonces, a partir de toda esta información de mercado, de analizar la competencia que había, los precios que había en el mercado, empezamos a ver cuál era el proceso que teníamos que hacer, la maquinaria que había que comprar, en qué invertir, la capacidad de nuestras instalaciones, etcétera. Y entonces empezamos la producción de estas cremas partiendo de lo que nuestro entorno, nuestro análisis, nuestro diagnóstico del entorno nos estaba diciendo. El segundo momento fue el diagnóstico de lo interno, ver nuestra empresa, qué problemas teníamos para poder cumplir en precio, en tiempo, en forma, en calidad, con los requerimientos de nuestro mercado meta. Identificamos una serie de problemas, esos problemas los analizamos para realmente saber cómo era que se habían originado, cuáles eran sus causas y cómo estaban afectando el desarrollo de nuestra empresa. En ese sentido hicimos el diagnóstico de nuestra empresa, viendo en cada una de sus áreas cuáles eran los principales problemas, los analizamos y pasamos al segundo momento de nuestro proceso, que era identificar las alternativas o las innovaciones, que era hacer el diseño de nuestra estrategia,
La primera parte, el diagnóstico, fue cómo identificar nuestras innovaciones. Esta segunda parte es realizar el diseño de nuestra estrategia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, primero identificando las soluciones o innovaciones a partir del diagnóstico que hicimos, establecer las actividades específicas, el qué hacer, ver las metas que queremos alcanzar, los objetivos, los indicadores que requerimos para hacerlo, los elementos que nos permitirán alimentar a nuestros indicadores y que nos servirán como referente para ver si logramos alcanzar nuestras metas. Todo esto lo vimos en el diseño de nuestra estrategia. En el tercer punto, pues ya vimos en el mismo diseño de la estrategia toda esta parte de la programación, los requerimientos, los costos que iba a tener nuestra innovación, necesidades de capacitación, etcétera. Y a partir de esto se supone que vamos a una realidad nueva porque estamos impactando en ella a través de nuestras acciones. Si lo que realmente planeamos, decía, está bien hecho y todo, vamos a transformar esa realidad. Ya no va a ser la misma realidad que teníamos. Como ya hicimos algunos cambios, ya estamos monitoreando a nuestros vendedores, ya tenemos todo un control de inventario, hemos bajado nuestros gastos de producción, tenemos en línea todos los servicios, estamos monitoreando a nuestros clientes, etcétera. Si eso ya lo estamos haciendo de acuerdo a nuestra planeación, eso quiere decir que ya estamos en una realidad 2, que ya no es la misma de la que partimos antes de hacer todo este proceso. Y bien, entonces decíamos, ahora estamos en la parte de evaluar si lo que hicimos en la realidad realmente fue lo que habíamos planeado y logramos todos esos cambios que requeríamos. Y como veíamos en los cuadros anteriores, veíamos si se logró o no se había logrado la actividad, la meta, y lo veíamos a través del indicador. Si aplicábamos la fórmula, y esta fórmula nos iba a decir si se logró al 30, al 80, al 100 o al 120%. Entonces, si lo habíamos logrado, recordemos que ahorita estábamos llevando a cabo actividades a corto plazo, que eran las más urgentes, pero dentro de nuestra programación había quedado enlistada una serie de actividades a mediano plazo. Entonces, este es el momento justo de retomar aquel primer cuadro donde teníamos nuestras actividades a mediano plazo y volver a programar. Ya sabemos cómo programar, ya lo hicimos en nuestro diseño de la estrategia, donde vimos qué hacer para desarrollar cada actividad, concretarla. Entonces, si logramos lo que nos habíamos propuesto, pues hay que seguir adelante al mediano plazo, a largo plazo. No hay que perder la visión, no hay que conformarnos con que ahorita estamos mejor que el día de ayer. No, yo creo que la cuestión, la actitud es decir, ¿cómo puedo estar mejor el día de mañana? Entonces, esto, recordemos, la realidad es cambiante. Lo que planeamos hoy, nuestro mercado meta, nuestro cliente final, quizás dentro de una semana ya haya cambiado también su visión, su percepción de la realidad, sus gustos, sus orientaciones. Entonces, este proceso de planeación debe de ser algo constante, porque de lo contrario vamos a estar en un nicho muy seguro, muy tranquilo, pero vamos a estar perdiendo a nuestro mercado meta, porque no estamos observando cómo se está desarrollando la realidad. Entonces, en este momento decíamos, si lo logramos, pues adelante. Si no se logró, lo que identificamos como un problema, lo podemos volver a analizar. O sea, ese problema, ¿por qué se dio? No se pudo disminuir el 10% nuestro gasto de operación. Veíamos en el cuadrito cuáles eran los problemas que habíamos enfrentado.
pues a lo mejor de los problemas que enfrentamos fue de que no se hizo una cotización adecuada de los diferentes insumos y a la hora de asignar el costo, pues ahí se nos disparó. Entonces, tenemos que volver a la primera parte del diagnóstico y preguntarnos por qué no se hizo adecuadamente una cotización de esos insumos, que nos afectó al final de cuentas y no pudimos bajar nuestros gastos de operación. Y así volvemos a retomar esta metodología, que es un proceso de conocimiento de la realidad, que nos permite metodológicamente ser un análisis dinámico de la realidad. Pocas metodologías a veces nos permiten esto, seguir la dinámica de la realidad, seguir analizando la realidad constantemente para poder intervenir en ella y lograr los cambios que necesitamos para que nuestra empresa, nosotros mismos, pues estemos en un mejor plano. Si nosotros estamos bien, nuestra empresa está bien. Si nuestra empresa es rentable, si nuestra empresa está atendiendo a nuestro consumidor final, seguramente nosotros, los que colaboramos y hacemos posible esto, pues también estaremos bien. Acordémonos que en esta relación, si el trabajador está bien, la empresa está bien y viceversa. Entonces, los invito sinceramente a que desarrollen este esfuerzo, este ejercicio de planeación, procurando con ello la innovación y la mejora constante, permanente de su empresa, y con ello, aparte de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ser pues una empresa rentable, que en el mercado siga construyendo, siga desarrollándose, porque siempre está innovando. Pues bien, soy Juan Carlos Carranco Anaya. Estos son los datos de contacto en los que nos pueden encontrar. Nuestro Face es Planea tu Desarrollo. Ahí subimos alguna información más o menos seguido para que ustedes puedan seguir estas orientaciones para el desarrollo tanto personal como de su empresa. Agradezco mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico por la invitación a participar en esta serie de pláticas. Espero que la información aquí vertida sea de mucha utilidad para ustedes, y si no, pues estamos en el chat para que nos digan, o en estos teléfonos para que nos consulten y podamos disminuir las dudas que haya. Que tengan muy bonita tarde y hasta la próxima.